Bueno, ¿se escucha? Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Bienvenidos a esta ceremonia de inauguración del Seminario Café Debate 24i, edición especial que tiene como título el de Campañas 2024, Reflexiones, Visiones. Como ustedes saben, pues estamos en medio de las campañas electorales presidenciales del 2024 y como una iniciativa de la especialización en etnografía política y espacio público, así como del área de teoría y análisis de la política, pues quisimos abrir un espacio de reflexión sobre los eventos que están sucediendo en este momento. Las elecciones del 2024 son remarcables en varios sentidos. Dos al menos, es la elección más grande, donde se ponen en juego más puestos electorales en la historia electoral mexicana, y por supuesto es una elección en la cual las dos principales candidatas pues son mujeres, produciendo realmente un evento sin precedentes en la historia mexicana. Entonces lo que vamos a ver o lo que esperamos ver en los siguientes días, durante los próximos 4 días, pues es un conjunto de reflexiones a cargo de destacados especialistas que nos puedan brindar reflexiones, visiones y tendencias sobre el proceso electoral del 2024 y en particular sobre las campañas electorales. Ese es el contexto en el cual estamos ofreciendo esta versión especial del Seminario Café Debate y por lo mismo pues estamos muy contentos de reunirnos con ustedes en esta ocasión. Para hacer esta ceremonia de inauguración, pues contamos con la presencia de las autoridades de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. Y en primer lugar, quisiera presentar a la doctora Marta Torres Falcón, que es nuestra jefa de área de teoría y análisis de la política. También contamos con la presencia del doctor Carlos Alberto Ríos Gordillo, flamante jefe del Departamento de Sociología. Y finalmente contamos con la presencia de nuestro director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, el doctor Jesús Manuel Ramos García. Les pediría a cada uno de ellos que ofreciera unas palabras en esta ceremonia de inauguración, en primer lugar a la doctora Marta Torres. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. ¿Se está grabando o algo así? Sí, por eso la pregunta, porque creo que hay mucha resonancia. ¿Sí me escuchan? Bueno, muchas gracias, Alejandro. ¿Está mejor? Bueno, gracias. Miren, siempre es un gusto participar en las actividades de nuestra universidad, de la división del departamento y de manera muy específica de nuestra área, teoría y análisis de la política. Nuestro seminario Café Debate de Cultura Política es una actividad que hemos realizado de manera constante desde el año 2005. O sea que el año próximo que cumplamos, que nuestro Café Debate cumpla 20 años, vamos a hacer un fiestón al que desde ahora están cordialísimamente invitadas e invitados. Me da mucho gusto ver aquí en primera fila al doctor Sergio Tamayo, que fue el promotor, organizador de las primeras ediciones de nuestro seminario Café Debate, donde normalmente reunimos especialistas tanto de nuestra área, de nuestro departamento, de nuestra unidad y como en este caso de algunas otras, por lo pronto unidades de la UAM y también de otras instituciones. No voy a profundizar más en el tema que vamos a abordar a lo largo de estas 5 sesiones, porque no me corresponde a mí, les corresponde precisamente a las y los especialistas. Si vieron el cartel de invitación, saben que tendremos una semana de lujo, escuchando, analizando y abonando siempre a la reflexión.
Me da mucho gusto ver en el auditorio también a las alumnas y alumnos de nuestra carrera en sociología, espero que también de algunas otras carreras. Obviamente no conozco a todo mundo ni de cara y menos con la mala vista que tengo, entonces veo los rostros más o menos borrosos. Ahorita que me acerque, ya si hay brindis de inauguración, pues los podré ver con más claridad. Muchísimas gracias. Les doy la bienvenida a las y los asistentes a esta edición especial de nuestro seminario Café Debate de Cultura Política. A nombre del área de Teoría y Análisis de la Política y al mío propio, por supuesto, agradezco la presencia de nuestras autoridades y ya sin más preámbulo le doy la palabra a nuestro querido jefe del departamento, Carlos Ríos Gordillo. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto, un verdadero gusto estar aquí, presente en la inauguración de una edición especial, como se anuncia, del Seminario Café Debate, Campañas 2024, Reflexiones, Visiones y Tendencias, organizado por el Área de Teoría y Análisis de la Política y por la especialización de Etnografía Política y Espacio Público, bajo la coordinación de la doctora Marta Torres Falcón y de nuestro querido amigo y también querida amiga, el doctor Alejandro López Gallegos. Pero además de estos esfuerzos se suma la colaboración y participación de colegas de la Unidad Iztapalapa, la Dirección de Estudios Históricos del INA, la Facultad de Estudios Superiores de la UNAM, Unidad Acatlán, además de las consultoras en Género y Gobierno, el IPM Estratégica, consultores especializados en construcción de narrativas y colegas de nuestro Departamento de Sociología. Esta es una bienvenida alianza que celebramos el día de hoy. Esta edición del Seminario Café Debate se dedica a reflexionar sobre la coyuntura política de nuestro país, las campañas electorales y las elecciones. Para tal efecto, durante 4 días de actividades se analizará la estructura política y las elecciones 2024 en la Ciudad de México, la candidatura presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, el proyecto político de Claudia Sheinbaum en torno a la seguridad, la paridad en el proceso electoral, las tendencias electorales y las metodologías de la elección presidencial, las narrativas políticas a partir de datos duros, cambios y perspectivas del sistema de partidos mexicano, los movimientos antiderechos y la agenda de los partidos. Es decir, en su agrupación, todos los temas corresponden a 3 grandes temas a su vez: los proyectos en disputa, la opinión pública y la comunicación electoral, las campañas electorales, los partidos políticos y los derechos fundamentales a lo largo de esta coyuntura electoral. Desde la universidad, las campañas políticas son más que una mera participación que levanta pasiones por doquier, sobre todo antes del día de la elección. Son un objeto de estudio para las ciencias sociales y las humanidades, cuya atención convoca a las más diversas disciplinas: la ciencia política, la sociología, la historia, la antropología, pero también la psicología, la comunicación y, con frecuencia, la filosofía, el derecho y el arte. En ocasiones, los análisis son disciplinares, en otras se sitúan en el cruce de varias disciplinas. A veces predominan los estudios de coyuntura, pero en otras prevalecen las miradas a largo plazo. Pareciera entonces que para abordar el estudio de las campañas también es necesario hacer una campaña intelectual y así abordar sus dimensiones, sus proporciones, su genealogía, con el objetivo de penetrar en su carácter y naturaleza. El subtítulo del evento genera gran curiosidad: tendencias. ¿A dónde vamos? ¿Ganará la izquierda? ¿Lo hará la derecha? Reflexiones. ¿Hay diferencias de forma y fondo entre las campañas nacionales, estatales y municipales? ¿Por qué en ciertos lugares la izquierda se parece tanto a la derecha? ¿Por qué en otros la derecha se arroba los símbolos de la izquierda? Visiones. ¿Qué tan a la izquierda se sitúa esta izquierda democrática? ¿La izquierda se define solamente frente a la derecha o lo hace también ante el poder? En este país donde carisma es república, no quisiera ocultar mi beneplácito por tan bienvenida iniciativa.
al área de ATAP y su coordinadora y su jefa, a la especialización en etnografía política y espacio público y su coordinador, amigas y amigos. Ojalá que esta edición especial del Café Debate, reflexiones, visiones y tendencias nos sirva para pensar mejor lo que sucede y obrar en consecuencia. Enhorabuena. Doctor José Jesús Manuel Ramos García, por favor. Gracias. Perdón. Empezó la protesta. Perdón, una disculpa. Gracias, doctor Alejandro Gallegos. Bienvenidos, bienvenidas todas, todos, profesores, profesoras, distinguidas autoridades de otras instituciones de educación superior, de otras unidades, espacios colectivos de investigación, alumnado, profesoras, profesores. Saludo muy cordialmente aquí a nuestros colegas y amigos, al doctor Carlos Alberto Ríos Gordillo, jefe de Departamento de Sociología, a la doctora Marta Torres Falcón, jefa del área Teoría y Análisis de la Política, y al doctor Alejandro Gallegos, coordinador de la especialización Política y Espacio Público. Principalmente me da totalmente agrado y gusto y satisfacción que como universidad pública traigamos estos temas, como es en este caso el seminario Café Debate 24i, edición especial, campañas 2024, reflexiones, visiones y tendencias. Sin lugar a dudas, para un espacio como es nuestra gran universidad pública, no solamente se puedan visualizar temas de formación directamente de profesionistas multidisciplinarios y transdisciplinarios, que en realidad el analizar las campañas es un gran fenómeno social complejo que requiere la multidisciplina, como se ha comentado, pero también es de reconocer que nuestra universidad también tenemos que garantizar la formación ciudadana en particular. Analizar hoy en día prácticamente con estos, no solamente este día, sino los 4 días del seminario Café Debate, sin lugar a dudas pone sobre el centro la gran preocupación de la sociedad, pero también de nuestra universidad pública, qué pasa actualmente, qué puede pasar y hacia dónde va, y no solamente el análisis y reflexión en estos procesos de campañas del 2024, como bien se plantea, también las tendencias y las visiones, hacia dónde vamos como sociedad en particular con este fenómeno político, coyuntural, pero también que también se presenta el día de hoy como un gran espacio de discusión desde la investigación. No es fácil abordar estos grandes temas complejos que solamente se tengan desde la visión política, sino también que sean desde el aspecto sociológico, como se ha señalado, legal, económico, y creo que eso es un gran acierto. Felicito a las y los colegas organizadores y organizadoras que se haya retomado para garantizar estos procesos de enseñanza-aprendizaje en nuestro alumnado, no solamente de licenciatura, sino también de la especialización y del posgrado. Créanme que desde la División de Ciencias Sociales y Humanidades, al escuchar al alumnado muy atentamente, pero también al profesorado, reconocen que hagan este tipo de actividades, eventos, para que se pueda garantizar en ellos una gran formación profesional, pero también ciudadana. Enhorabuena, colegas, disfrútenlo, realmente es un gran evento con muchas actividades y qué mejor hacerlo desde una universidad pública y autónoma para empezar a analizar y no solamente quedar en ese marco de reflexiones, sino también de cuestionamientos y hasta cierto punto hacia dónde vamos y cómo podemos contribuir en el ánimo de tener una mejor sociedad. Muchísimas felicidades, colegas, y enhorabuena, que sea una gran jornada y un gran seminario Café Debate 24i, edición especial, campañas 2024, reflexiones, visiones y tendencias. Ahora nos vamos a poner de pie para hacer la declaratoria oficial de inauguración, por favor. Gracias, doctor Alejandro. Y bien, entonces siendo este lunes 22 de abril, las 13:53, se da formalmente por inaugurado el seminario Café Debate 24i, edición especial, campañas 2024, reflexiones, visiones y tendencias. Enhorabuena, casa abierta al tiempo. Muchas gracias, doctor Jesús Manuel. Pues les pedimos solo un momentito para ordenar las mesas y comenzamos con la conferencia del doctor Héctor Tejera Gaona. Un momento, por favor.
a la inauguración de este seminario, Seminario Café Debate edición especial, que se titula Campañas 2024, Reflexiones, Visiones y Tendencias. Como se dijo en la inauguración, vamos a tener una serie de temas súper interesantes y vamos a iniciar el día de hoy con la conferencia titulada Estructura Política y Elecciones 2024 en la Ciudad de México, del doctor Héctor Tejera Gaona, que nos parece además que es muy pertinente, pensando sobre todo en que ayer fue el segundo debate de la candidata y los candidatos a la Ciudad de México. Así que va a estar muy buena espero la conferencia y el debate y la discusión. Quisiera comentarles un poco de la semblanza del doctor Héctor Tejera Gaona, decir además tanto a los que nos acompañan aquí presencialmente, que también tenemos un público a través de las redes. La red se está pasando a través del Facebook de la especialización en etnografía política y espacio público, y también en el, creo que es YouTube de CIA TV, ¿no? Bueno, el doctor Héctor Tejera Gaona es un ya amigo de mucho tiempo, colega, que hemos estado trabajando muchísimo toda esta cuestión, estos temas. Es doctor en antropología, profesor en el Departamento de Antropología de la UAM Iztapalapa, y sus temas de investigación son cultura y política, participación y ciudadanía, procesos electorales, democracia y cultura, movimientos sociales y políticos, y además, pues, ciudad, especialmente la Ciudad de México. Dirige la revista internacional Alteridades, editada por el Departamento de Antropología de la UAM en Iztapalapa. Es autor de 10 libros de investigación, 150 ponencias y conferencias en espacios académicos nacionales e internacionales. Ha recibido varios premios, el Premio a la Investigación 2015 y el Premio a la Docencia 2012 de la UAM, y el Premio Dr. Salvador Nava de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales por la mejor tesis de doctorado en estudios políticos culturales. Es miembro de asociaciones como la International Sociological Association, la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales y la Academia Mexicana la Academia Mexicana de la Ciencia. Es el 3 en el Sistema Nacional de Investigación, supervisor todo el tiempo y el micrófono. Ya está prendido. Bueno, ahora sí. Ya está prendido. Muchísimas gracias por la invitación. En serio, Alejandro, Sergio, he venido a participar en estos cafés debate desde hace muchísimos años, y yo no sé cómo no se han aburrido de invitarme. Les agradezco muchísimo y les agradezco a todos ustedes que estén aquí. Bien, para que no se aburrieran demasiado, puse un dinosaurio ahí ¿no? Pero en realidad la conferencia que quiero dar hoy es sobre la estructura política y las elecciones que vamos a tener en la Ciudad de México concretamente. Para iniciar, me gustaría que recordáramos, porque voy a utilizar el día de hoy muchos mapas electorales, que recordáramos cómo está compuesta la Ciudad de México en términos muy generales, ¿no? Pasando por quizá algunas de las alcaldías que usualmente se nos olvidan, la Magdalena Contreras, que está aquí, ¿no? O Coajimalpa, a la Álvaro Obregón, ¿no? Nosotros, por supuesto, estamos ahorita aquí, o Milpa Alta, que a veces no se sabe si Tláhuac está arriba o abajo, ¿no?
y Tlalpan. Entonces, bueno, ya que vieron el mapa, ya que se acordaron, porque también muchos de ustedes en realidad viven en el Estado de México, pues para entrar ahí, bien, lo primero que quiero mostrarles es este mapa, que lo que intenta ejemplificar es que la Ciudad de México tiene un comportamiento electoral desde hace muchos años que es aproximadamente regular, es decir, un comportamiento electoral que tiene constantes a través del tiempo. Por ejemplo, este es un mapa que sintetiza el comportamiento electoral desde el 2003 hasta el 2012. Lo hice hace tiempo, ¿no? Pero se los estoy mostrando aquí porque, lo que muestra es, y perdonen, ahorita les digo qué son las gráficas de pastel, lo que muestra es que hay una serie de zonas que constantemente tienen un comportamiento electoral o asociado al voto hacia el Partido Acción Nacional, que son las que aparecen aquí en azul, ¿no? Y otras que están asociadas a un comportamiento de voto hacia la izquierda. En ese momento, pues en 2002 estábamos hablando del PRD, ya no podemos hablar del PRD. Lo que hacen estos cuadros, estas gráficas de pastel, es sintetizar a través de lo que nosotros llamamos clústeres, ¿no? Lo que ha sido el comportamiento electoral de las zonas y, por ejemplo, lo que muestran es que aproximadamente en un periodo de 10-12 años, ¿no? Las zonas que están rayadas, ¿sí se ven aquí rayadas, por ejemplo? Aquí, ¿sí? Ok, son zonas en las que el PRD tuvo una tendencia a obtener el 47% de los votos, el PAN un 15% y en ese entonces el PRI un 23%. Entonces, voy a usar mucho los clústeres porque reúnen información, ¿no? Y la muestran en términos de gráficas de pastel y muestran tendencias, ¿no? Más bien. Bueno, esta es una gráfica que muestra otra cuestión, que es el índice de desarrollo social de la Ciudad de México. Y lo que podemos encontrar es que las zonas que tienen muy bajo índice de desarrollo social, es decir, son muy pobres, ¿no? Son aquellas que están ubicadas en esta zona. Estas no solamente que sean muy pobres, también aquí lo que tenemos, sobre todo en esta parte de aquí, es bosque, ¿no? Es la parte del Tlalpan, ¿no? Milpalta, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí que está Iztapalapa, ¿no? La zona que está cerca de los cerros, ¿no? Pues es la zona más pobre. Y también tenemos una zona abajo de Santa Fe, en Coajimalpa, que es una zona muy pobre. Entonces, si consideramos estos mapas, este mapa de índice de desarrollo social, contra este comportamiento, empezamos a ver cierta correlación entre cómo se comporta los resultados electorales en comparación a cómo se comporta, a cómo se está mostrando lo que es el índice de desarrollo social. Bien. Esta es una plática sobre la estructura política de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, lo que los vamos a mostrar es cómo la estructura política de la Ciudad de México está formada por por dos espacios fundamentales. Uno que les voy a mostrar en términos muy gráficos, que es aquella estructura político-territorial que está asociado a zonas pobres o muy pobres de la ciudad, ¿no? En la que las relaciones políticas y el clientelismo están íntimamente asociados, ¿no? Y que esas redes, los dirigentes de esas redes, están vinculados a través de negociaciones con partidos políticos, usualmente antes era el PRI y ahora estuvieron asociados con el PRD y ahora muchos están asociados con Morena, a partir del 21, ¿no? Que eso es algo que es importante decirlo, y que estas redes son capaces entonces de modificar las preferencias electorales porque depende de con quién negocien, es que dichas redes, los integrantes de dichas redes van a votar por X o Z partido. Entonces, lo que tenemos son
redes, grupos que están relacionados con líderes, con los que tienen afinidades importantes y algunas veces tienen afinidades con los partidos con los que estos líderes negocian acuerdos para beneficio de dichas organizaciones. Entonces, un cuadro que ya conocen mucho los colegas aquí, que es el cuadro de las estructuras cónicas, ¿no? Que es como que la Ciudad de México, está organizada de tal manera que hay espacios, ¿no? Sobre todo en esta parte que está más oscura, ¿no? Hay espacios en los cuales hay redes y alianzas entre grupos territoriales que a su vez están relacionados con grupos más, bueno, con líderes más importantes, extraterritoriales o líderes que tienen mayor influencia a nivel pues de una alcaldía o de un espacio mucho más amplio, ¿no? Y a su vez estos están relacionados con estructuras partidarias. Bien, entonces, voy a empezar con el 2015, porque es el momento en que aparece Morena, y además por piedad hacia ustedes, ¿no? Porque si empezamos desde el Pleistoceno, pues imagínense, ¿no? Entonces, lo que encontramos las tendencias electorales en 2015 es que, ¿no? Si empezamos gracias, muy amables, muchas gracias, ¿no? En 2015 sí empieza a haber el voto hacia Morena, más del 50% de votos en las secciones electorales hacia Morena, son las partes más oscuras y las digamos, más color miel, como por ejemplo estas de aquí, son aquellas donde hubo, no, en realidad nunca llegan a un color así, más o menos este amarillo es donde se votó por el PRD, ¿no? Entonces, lo que uno empieza a ver a partir de 2015 es que ya empieza a haber una presencia de Morena importante, ¿no? Que va cada vez más marcando lo que va a ser tanto la pugna entre estos dos partidos y por otra parte que en términos generales la zona que sigue siendo del PAN, es decir, la zona que ya hemos visto que son, si quieren les digo las delegaciones, es la Benito Juárez, es la Miguel Hidalgo, es la parte de arriba de Santa Fe, de Coajimalpa, ¿no? Aquí hay una zona de la Gustavo Amadero y una zona aquí que yo la verdad no conozco, que es aquí en Escapotzalco, ¿no? Donde hay ciertos grupos, unas ciertas secciones panistas. Entonces, lo que se empieza a ver es la zona que siempre ha estado, digamos, en manos, vamos a decirlo de esta forma, de los partidos de izquierda, lo sigue estando, ¿no? Y a la lucha se empieza a dar, digamos, se empieza a ver cada vez más una lucha en estos espacios entre Morena y el PAN en estos espacios y de Morena con el PRD en los mismos espacios. Es decir, no es una pelea con el PAN sigue teniendo su espacio, sino es entre el PRD y Morena. Bien. Este cuadro lo que muestra es cuando en 2015, ¿no? Se ganan los partidos ganan ciertas secciones electorales, ¿no? ¿A qué partido se había votado en esas secciones electorales en 2012? Y lo que encontramos pues es bastante claro, que es en las zonas donde Morena gana en el 2015 es donde el PRD ganaba, ¿no? En el 2012. A que 45% de las secciones electorales donde Morena ganó en el 2015 son donde en el 2012 había ganado el PRD. Voy a poner nada más esta parte del cuadro, ¿no? Pero pues si no pueden más o menos darse cuenta de que en realidad pues lo que empieza a ver es un cambio en el espacio de Morena PRD, pero no un cambio en el espacio de Morena PAN, ¿no? Las que ganaron en el 2015, las secciones electorales ganadas por el PAN en el 2015 son el 97% de las que ganaron en el 2012. O sea, se mantiene ese espacio como muy claramente, ¿no?
determinado. Elecciones 2018. En las elecciones 2018, lo que empieza a suceder es que si Morena gana, porque primero gana las elecciones a nivel de presidente, se ganan las elecciones a nivel de jefe de gobierno y el triunfo es rotundo. Se ganan 5.170 secciones electorales de las como 6.000 que hay en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, incluso las zonas de panistas se constriñen bastante, ¿no? Y quedan apenas unos pequeños círculos aquí del PRD. Entonces, hay un triunfo definitivo de Morena, ¿no? Este es para jefe de gobierno y este es para alcaldía. ¿Por qué hay cambios? Por lo que yo les decía, en términos de, digamos, de espacios locales, los diputados locales y los diputados federales están más asociados a las relaciones que establecen o ellos o los líderes de las organizaciones a las que pertenecen estos candidatos a diputados locales o federales, ¿no? Y entonces lo que uno puede encontrar es que es en este espacio donde más se expresa la variabilidad de las negociaciones de las que yo hablaba de la estructura política. Por eso todavía encontramos algunos que no habiendo tenido espacio en el, digamos, en el ámbito de Morena, todavía fueron a jugar a nivel local, ¿no? Tratar de ganar una candidatura de diputado local o de diputado federal, ¿no? En secciones electorales muy específicas. Esa es la explicación de lo que uno encuentra en esta pantalla. Los diputados de mayoría relativa, que son mucho más, más controlados por los partidos en general, es mucho menos la cantidad de diputados del PRD que uno puede encontrar, ¿no? Que aquí. Aquí todavía en diputados locales, ¿no? Acabo de hacer la explicación al revés. Estos son los diputados locales, ¿no? Los diputados de mayoría relativa, ¿sí? Aquí. Y aquí está la alcaldía. Continúo. En el trabajo de campo que hice en el 2018, hay procesos curiosos que empiezan a pasar, que son las coaliciones. Las coaliciones de partidos que difícilmente la gente en la Ciudad de México traga, como es la alianza, no fue coalición, la alianza entre el PAN y el PRD, por una parte, y por otro lado, ¿cómo se llama? ¿Quién sabe qué social? Alianzas, muy amable. Alianza Social y Morena. Muchas gracias. Encuentro Social. Los peces y Entonces, esto es en Iztapalapa, ¿no? Bueno, la de atrás es una manta de una candidata del PRD, pero aquí vemos trabajando a los de Encuentro Social con los de Morena, ¿no? Y aquí esto no se ve, ¿por qué no se ve? A ver. Es que se ve cuando este cuate, si le apretaba yo algo ahí, se veía como quitaba la manta ahí de Karen. Bueno, pues no se ve. Entonces, estos los puse nada más para que, era el grupo que cuidaba a la diputada local, que ahora es la candidata a jefa delegacional, alcalde en Iztapalapa. Estos eran los cuates que la cuidaban, ¿no? Que confesaban haber estado en la cárcel y haber sido, entonces unos personajazos. Bueno, bien, esto es una fotografía que muchos de ustedes ya conocen, que es López Obrador en el Estadio Azteca en el cierre de campaña. Y esta es la foto que todos estaban esperando, que es la de Belinda, ¿no? Por eso dije todos, no dije todas, dije todos, ¿no? Bueno, entonces seguimos. ¿Perdón? ¿Qué decías? No se ve muy bien, pero pues bueno, es lo que hubo.
desde donde estaba yo. Bien. Bueno, entonces, lo que empezamos a ver es que si uno ve cómo se ganan las secciones por partido, de acuerdo a la elección, y ve las alcaldías, los diputados de mayoría relativa y los jefes de gobierno y las secciones electorales, en el 2018 la cantidad de secciones electorales que gana el PRD es del 80%, Morena es del 80%. Y el PRD pues se va distribuyendo en las otras alcaldías, diputaciones y jefaturas de gobierno de una manera mucho más, digamos, salteada. Pero si uno vuelve a encontrar a PAN, va a volver a encontrar el mismo proceso, ¿no? En las alcaldías, diputados de mayoría relativa y jefes de gobierno hay más o menos la misma cantidad de secciones ganadoras, ¿no? Son 190, ¿no? Y apenas es el 3.4%. Bien. Bien. Este es un ejemplo a nivel de delegación. Esto es Coyoacán. Y lo que uno encuentra, voy a pasarme al 2018, es que en el 2018, ¿no?, la mayor parte de las secciones electorales, sobre todo de esta zona que se llama los Culhuacanes y esta zona que se llaman los Pedregales, que son las zonas con más bajo índice de desarrollo social, definitivamente gana Morena, ¿no? Y solamente en las zonas altas de acá, aquí están las secciones, están puestas en términos de fracciones, de clústeres, perdón, están puestas en términos de clústeres, pues en realidad en estas zonas ganan con el 40% las secciones electorales del PAN. Entonces lo que uno encuentra es que son las zonas con más bajo desarrollo social las que votan por Morena, y las zonas, este es el centro de Coyoacán, y ahí se ve mucho más claro que la votación hacia el PAN es mucho más intensa, ¿no? Entonces, también lo que uno puede encontrar en este espacio, que también es de un grupo que antes se votaba estaba asociado al PRD, y a veces empiezan, ¿no?, a asociarse al PAN y al PRD, es porque en esta zona hay un grupo que estuvo vinculado a la delegación durante casi 10 años, ¿no?, que fue generando en este espacio, y esto ya no es una cuestión, digamos, clientelar en el sentido estricto del término, sino toda una estructura que se fue generando tanto en términos de lo que podríamos llamar la organización administrativa burocrática por una parte, y por otra, cómo organizar las elecciones en estas dos zonas, ¿no?, es una propicia, ¿no?, que en la organización de la delegación, digamos, de la organización administrativa de la delegación, se vaya generando una estructura de dirección por parte del alcalde, antes jefe delegacional y ahora alcalde, que organiza estrategias que van maximizando beneficios, ¿no?, donde hay lo que llamamos una mesoburocracia que va operacionalizando las prácticas administrativas de este grupo, de esta burocracia directiva, y después otro grupo, lo que llamamos infraburocracia o la burocracia temporal, que va fortaleciendo redes político-territoriales, va generando los apoyos electorales, el proselitismo electoral, y toda esta estructura dura casi 15 años en la delegación Coyoacán. Hay un trabajo que hicimos sobre el tema, pero no vamos a exponer demasiado sobre el caso. Lo que sí es que tenemos un control de la alcaldía, que a partir de controlar la alcaldía se genera capital económico, a partir de generar capital económico se da gasto social, hay por una parte para proyectos, para redes y compra de votos,
y por otra parte para buscar puestos partidarios y legislativos gubernamentales. Y este grupo, esta estructura que se da en Coyoacán parece que existe en otros de las alcaldías que están, que se ubican en la Ciudad de México. Bien. El grupo fue, perdón, voy a regresar. Este grupo fue encabezado por un cuate que se llama Mauricio Toledo, pero que ahora está en Chile, pues acusado de corrupción y se busca su extradición en la Ciudad de México. Bien, llegamos a las elecciones de 2021. Las elecciones de 2021 para muchos fueron pues realmente un cambio, una sorpresa, ¿no? Porque finalmente lo que uno puede ver si no analiza el comportamiento electoral a nivel de sección, lo que uno ve es que el PAN amplió sus espacios, digamos, de influencia territorial de una manera significativa. Pero lo más significativo de esto es que en realidad la votación, ¿no?, de el PAN en toda esta zona de aquí propicia que las alcaldías que están ubicadas en esta zona pasen a formar parte de la coalición PAN-PRI-PRD. ¿Qué es lo que no se ve en este cuadro y que se ve en el que sigue? A ver, déjenme ver en cuál se ve. Bueno, y que se ve, vamos a quedarnos aquí. ¿Qué es lo que no se ve en este cuadro? La intensidad de voto. Y lo que va sucediendo es que estas zonas en las que uno ve que se votó en el 2021 por el PAN, no solamente se votó por el PAN, sino que se votó contundentemente por el PAN. Mientras que toda la zona esta de aquí alrededor, la gente escasamente salió a votar. Así que, aunque uno pueda sostener que estas zonas las ganó Morena, las ganó con menos votos de los que había ganado en el 2018. Entonces, si uno en este cuadro analiza cuál fue el partido ganador para alcaldes en 2018 y cuáles fueron las secciones ganadas por el PAN en 2021, ¿no?, en realidad no hay mucha diferencia. Es decir, no hay un cambio en la preferencia electoral de las secciones electorales que Morena ganó en 2021 y que pasaron a formar parte del PAN en 2018 y pasaron a formar parte del PAN en 2021. ¿Sí? Son estas que se ven aquí en morado, estas pasaron en el 2021 a formar parte del PAN. Pero no, o sea, no es que toda la ciudad sea ahora panista, ¿no?, sino secciones muy, muy, muy específicas. Pero esto genera algo muy curioso, como se está jugando a nivel de las alcaldías, la intensidad del voto que se propicia en estos lugares da lugar a que se ganen las alcaldías por parte del PAN. Entonces, lo que se ve en realidad es que la zona que en el 2018 tenía el PAN y la zona que en el 2021 tiene el PAN es más o menos parecida en términos territoriales amplios, pero la intensidad del voto no lo fue. Entonces, no es cierto, pues estos porque los encontré y me dio mucha risa, no es cierto que exista una división, ¿no?, de una zona que ahora se convirtió en panista y otra que es comunista. Bueno, esto lo saqué ahí de internet que me dio mucha risa, ¿no? Pero en todo caso de que estas alcaldías son del PAN, PRI, el PRD y estos son de Morena, sí lo son, pero si uno ve realmente el comportamiento electoral, lo que encuentra es que la intensidad del voto panista es la que definió que ahora se tenga esta estructura, que es la estructura que tenemos actualmente, ¿no? Entonces, no hay que hablar del muro del Pejín, como aquí dicen, ¿no? ¿Perdón? Pues sí, cualquier cosa, ¿no? Bueno, en fin, de estas cosas, ¿no? Y poner una foto ahí de cómo estaba el muro de Berlín, ¿no? O sea, no tiene razón de ser, ¿no?
porque sí es cierto que el mapa político de la Ciudad de México cambió en términos territoriales de las alcaldías que tiene ahora la alianza del PAN, PRI, PRD o del PAN, que el PAN, pues claro, está en Benito Juárez, ¿no? Y que Morena tenga las otras alcaldías, sino que y eso es lo que viene para las elecciones, no solamente, a ver, no, voy a irme hacia lo que sigue, ¿no? Lo que va uno encontrando, ¿no? Aquí, es, si hoy fueran las elecciones, ¿cuánto tiempo llevo? Te faltarían unos 10. ¿Ok? Entonces está perfecto que me haya saltado a Tlalpan. Si uno ve ahora, pues esta es una probabilidad que existe de las muchas, hace rato comentaba, de las muchas encuestas que existen actualmente. Esta es una probabilidad, ¿no? Que Clara tenga el 55, Santiago el 40, ¿no? Con esta estructura es probable que se pudiese repetir aproximadamente lo que pasó aquí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso quiere decir que hay una gran cantidad de personas que sí están dispuestas, ¿no? En esta zona, que sí están dispuestos a votar por Taboada. Y si esta gente tiene una preferencia electoral supongamos, del 40%, ¿no? Evidentemente, las secciones electorales en las cuales se va a votar van a tener más votos hacia el PAN que las que pudiera tener Morena en esa misma zona. Y es muy probable entonces que lo que volviésemos a tener fuera ¿no? esta estructura, ¿no? de los resultados político-electorales en la Ciudad de México. Esto con este comportamiento, digamos, de preferencia efectiva. Hace rato Alejandro, el doctor Alejandro, me decía que en algunas de las encuestas en el Financiero es del 5% la diferencia. Si eso es así, es muy probable que esa estructura, que ya no voy a regresarme a ella porque tengo que volver a pasarla, ¿no? Esa estructura de división en la Ciudad de México se siga manteniendo. En la medida en que Clara Brugada se separe de Santiago Taboada y haya más votos hacia ella, la relación que va a existir en las secciones electorales donde usualmente se vota por Morena van a tener más fuerza que las que usualmente se vota por el PAN. Pero si esta relación es cada vez menor, uno puede suponer que el comportamiento que va a seguir existiendo es el que se presenta más o menos actualmente. Hay gente que dice que Tlalpan puede cambiar, que la Magdalena Contreras puede cambiar, pero que las otras más o menos se pueden mantener. ¿Por qué sucede esto? Porque lo que muestra esto no solamente es una preferencia, sino que está asociado al comportamiento electoral. Si la gente vota por Clara Brugada, también es muy probable que vote por los diputados y que vote por los alcaldes y que vote por los diputados de mayoría relativa, ¿no? Pero si la cantidad de gente que vota por Clara es menor, igual va a ser menor la cantidad de gente que va a votar por alcaldes, que va a votar por diputados de mayoría relativa y diputados locales. Entonces, esta relación, ¿no? Es la que, en mi opinión, porque es una opinión, una evaluación, vamos a decir de esa manera, en mi opinión es la que se está jugando ahora. Por eso ayer Clara Brugada decía, Claudia y yo, no, Claudia soy yo y yo soy Claudia. Yo decía, pues ya quisieras, ¿no? Pues claro, porque la diferencia del porcentaje de votos que tiene Claudia con relación a Xóchitl, a lo que ahorita está pasando en la Ciudad de México, sí hay mucha distancia, ¿no? Entonces, claro, uno puede decir, bueno, si el voto es cascada, va a haber voto a Claudia, luego voto a Clara y luego voto, ¿no? Y se va para abajo. Pero ¿qué tal si no?
Entonces, por eso el interés en mi opinión, el interés de Clara Brugada de asociarse cada vez más a Claudia Sheinbaum ante algo que pareciera ser una debilidad de su candidatura, que está asociado a un problema que también pues, hay que plantearlo, hay que decirlo. Mucha gente prefería a Harfuch que a Brugada, y eso sí ha pegado, digamos, en lo que ha sido la campaña que ha estado haciendo Clara Brugada, por más que ha tratado de ir subiendo, etcétera, ¿no? Pues, Harfuch tenía mayor preferencia electoral que ella. Eso no se puede evitar decirlo. Claro, uno puede decir, pues yo no quería tener un policía como jefe de gobierno y pues está bien, entonces, pues, yo coincidiría, pero eso está pegando en términos políticos, ¿no? Entonces, ya estamos aquí. Lo que uno puede decir entonces es que probablemente esta estructura que era la del 2018 no se repita, no vaya a ser así, como vaya a quedar otra vez casi todas las secciones electorales ganadas por Morena y por tanto la mayor parte de las candidaturas ganadas las candidaturas de las alcaldías y diputaciones locales ganadas por ese partido, sino que es muy probable, ¿no?, que se vaya a una cosa mucho más repartida, en la que la Asamblea Legislativa, ya no Asamblea Legislativa, la Cámara de Diputados local va a tener una muy buena cantidad de gente del PRI, del PAN y del PRD, ¿no?, mientras que, y que van a forzar, digamos, las negociaciones al interior de lo que va a ser la dinámica de gobernanza de la Ciudad de México, mientras que por otro lado, lo que uno va a encontrar es que pues va a seguir el control de las alcaldías que existen actualmente, y va a ser difícil para la próxima. Yo sí creo que va a ganar Clara, pero va a ser muy difícil para ella poder gobernar. ¿Perdón? Ahorita vamos. Entonces, las tendencias electorales para el 24 sería que gracias, muy amable Alejandro, se seguirán con la coalición PAN-PRI-PRD seguiría conservando estas delegaciones, y probablemente estas dos, o Tlalpan probablemente, pudieran cambiar. Pero también eso, en mi opinión, depende de la diferencia de votos, de preferencia electoral que vaya a existir en el próximo mes, que no creo que vaya a cambiar demasiado, entre lo que es Brugada y Taboada, ¿no? Les agradezco muchísimo su atención. El gato se llama Picho. Va también el rinoceronte. ¿Hago aquí? Él tiene un saurio. Hola. Nuevas tecnologías, más nuevas tecnologías. Héctor, muchísimas gracias por este excelente, pues este análisis que haces a partir, yo diría, de una cartografía electoral actualizada, que no solamente hay una diferenciación territorial del voto por partido y por coalición, sino que hay una relación que se mantiene por secciones o por zonas socioeconómicas, para poder entender precisamente cómo se da esta cuestión de la tendencia del voto a nivel territorial, y la cuestión de elementos que de alguna manera se manejan también en la ciencia política, que tiene que ver con el problema de la volatilidad y los resultados asociados al comportamiento electoral, como decías finalmente. Bueno, yo pasaría entonces a abrir el momento de las preguntas y comentarios, porque además no tenemos mucho tiempo, nos van a correr a las 3 de la tarde, y entonces, pues para que podamos soltar ahí todo lo que
lo que tenemos gracias a esa, entre comillas, opinión de Héctor Tejera. Entonces, adelante, por favor, podemos plantearnos tres preguntas, más o menos, y luego le damos la palabra a Héctor para que nos comente, y también le pediría yo a Octavio y a Fanny que si hay algún comentario en las redes, también nos lo puedan hacer saber, ¿no? Amir, por favor. Bueno. Bueno, dos preguntas. Una es sobre el asunto de las organizaciones intermedias. Bueno, se supone que López Obrador ha planteado esta idea de que a que llegue más recurso hay que brincarse a las organizaciones intermediarias. Mi pregunta es, bueno, esto ha sido en el país, me imagino que para romper los intermediarios priistas, pero ¿qué tanto en la Ciudad de México sí se han diluido, o precisamente se ve que como pues la mayor parte es de su partido, ahí continúan esos intermediarios? Sería la primera pregunta. Y la segunda es sobre este asunto de yo soy Clara, esto parece como una cuestión de colgarse, ¿no? Clara, yo soy Sheinbaum, yo soy AMLO. ¿Qué ahí esa cadena de arrastre, qué evaluación le da? ¿Es algo válido, simbólico? ¿Es un oportunismo? ¿Cómo ¿qué categoría le da? Si fuera si esto es válido, es legítimo, es una práctica política, es un capital simbólico, o cómo lo define antropológica. ¿Alguna otra pregunta? Sí, por favor, Leticia. Hola, muchas gracias por la presentación. Soy Leticia Juárez del Departamento de Sociología. Me pareció muy interesante la gráfica de los, ¿cómo le dijiste? Los triángulos. De la estructura política y a mí me parece que 27 años de gestión de la izquierda en la Ciudad de México ha ido estableciendo, no sé por qué ya no se utiliza el término clientelas, pero a mí me parece que se han reproducido clientelas. Y la estructura que se expuso en esa gráfica me recuerda la forma de operación del PRI, mucho antes de que la Ciudad de México fuera un estado, y que reproduce estructuras de intermediación hoy denominadas como liderazgos, que finalmente siguen operando, pero ahora a favor de quienes se han sostenido en el poder durante 27 años. Entonces, no sé quién vaya a ganar. La verdad es que lo que me llama la atención, pensando sociológicamente, es la lamentable cultura política que tenemos en la Ciudad de México y en el país, en donde como que el trade-off entre mi voto, es decir, el costo-beneficio de mi voto para un grupo o para el otro, sigue siendo tan priista como en los 70s. Me gustaría tu opinión al respecto. Yo pienso que el PRI está prácticamente desaparecido en la Ciudad de México. ¿Como cultura o como partido? No, ojalá que como cultura, como partido. La cultura, yo creo que hoy se ha modernizado, es una cultura priista, y bueno, a lo mejor me agarran a sombrerazos, pero hoy Morena tiene una cultura mezclada entre una especie de centro-izquierda que reproduce la ideología del PRI de los 70s. Gracias. A ver, la última pregunta de esta primera parte, por favor. Buenas tardes. Mi pregunta va entrelazada con el análisis que hizo. Perdón, ¿cómo te llamas? Perdón, soy Michelle. Gracias. Sobre el análisis que hizo en cuanto a la diferencia de la Ciudad de México en el año 2018, y pues el resultado de Morena pues fue arrasador, ¿no? En contraste con
la diferencia que se ve ahorita, que es mínima entre Taboada y Clara. Entonces, mi pregunta va dirigida hacia si cree que esa diferencia ha sido por lo que se le llama chapulineo entre partidos, y si esta renuncia al voto de Morena tiene que ver en si se ha disuelto la ideología inicial del partido de Morena, del partido de izquierda, con otros partidos como el PAN, PRI, PRD, y pues esa sería mi pregunta. Gracias. Gracias. Héctor, por favor. Ya. A ver, la primera pregunta y la de Leticia voy a tratar de juntarlas porque no voy a tratar de juntarlas, están interrelacionadas. A ver, lo que sucede en la Ciudad de México del 2018 al 2021 es que Morena apuesta a que puede construir una estructura alternativa a la estructura territorial de clan cónico que le llamó a usted la atención, doctora, ¿no? Pero lo que sucede en el 2021 es que se da cuenta de que no puede prescindir de las estructuras territoriales para movilizar voto en ciertas zonas. Yo seguí una campaña en 2021 en Tlalpan, es un ejemplo, es que pues, soy antropólogo, ni modo, entonces seguí una campaña, una nada más, la candidata en Tlalpan, que perdió, de Morena. A 3 semanas de que terminara la campaña, pues nos dejaron salir después del COVID, entonces pues hice 3 semanas de campaña. Pero dentro de esas, lo que me llamó la atención es decir, que sí les pregunté a su equipo de campaña era, oigan, ¿no se están juntando con las redes de la zona alta de Tlalpan, ¿no? De los pueblos de Tlalpan? Y la contestación, creo que la puedo decir ahorita porque otra vez está en campaña, es la misma candidata, dijo, no, nosotros no nos vamos a juntar con gente corrupta y no sé cuánto. O sea, todavía tenían el imaginario de que podían prescindir de esas estructuras priistas, como la doctora muy acertadamente yo creo que lo dijo, ¿no? Entonces, esas organizaciones intermedias, que voy por ese lado, esas organizaciones intermedias intentaron del 18 al 21 hacerlas a un lado. Eso es lo que intentó Morena. Y después del 18 cambiaron los funcionarios de gobierno, de apoyo de beneficiarios, etcétera, cambiaron y actualmente hay una estructura que empieza en el gobierno de la Ciudad de México, o del gobierno central, pues, ¿no? El gobierno central pasa, digamos, a las alcaldías y de las alcaldías pasa a generar estructura, a tratar de generar una estructura sí es clientelar, pero ahora tienen un problema, que es el problema que les heredó López Obrador. El problema es que cuando a la gente le dices que las cosas que le dabas antes ahora son un derecho, esas cosas pierden eficacia como motivadores del voto. Ahora, si es motivador del voto, si les dices que se las van a quitar si ganan los otros, esa es la única, bueno, pero no es tan fácil, ¿no? Porque pueden decir, no nos lo van a quitar, ¿no? Bueno, entonces, yo lo que he visto es que la eficacia de las redes clientelares puede bajar, ¿no? Si lo conviertes en un derecho. Siempre tiene que estar de un hilo, ¿no? El tema de los apoyos. Eso es algo que hemos visto desde hace muchos años. Y contesto a la siguiente cuestión de la doctora Juárez. Lo que usted ve en los planes cónicos que presento aquí, sí son muy parecidos a la estructura del PRI, porque en realidad, si uno ve, yo hice mi tesis de doctorado en el año que ganó Cuauhtémoc Cárdenas la Ciudad de México, ¿no? Entonces, de ahí en adelante, que he hecho trabajo de campo sobre este tipo de temas, pues lo que he encontrado es que los grupos que antes estaban acomodados con el PRI, pues se acomodaron primero con el PRD y luego se acomodaron con Morena.
Pero hay otra cosa importante que usted sí dijo. De esos 27 años, esos líderes territoriales que antes, digamos, tenían alguna relación con el PRI, en el PRD se convirtieron en líderes del partido y luego se convirtieron en funcionarios y luego se convirtieron en lo que podríamos llamar es la élite partidaria que después pasó a Morena. Y con eso voy con Michelle. A ver, Michelle, sí, o sea, sí puedes decir que ha habido, bueno, chapulinismo, o no sé cómo decirlo, pero no es un chapulinismo solamente que sea de partido, en el sentido de que, bueno, si pasó de PRD a Morena realmente fue muy diferente, pues ahí podemos decir que más bien se acomodaron. Hay un chapulinismo que es mucho más llamativo, que es pasas del PAN al PRD o pasas del PAN al PRI, ¿no? Ese que es como que antes ideológicamente era totalmente incompatible, que ese es el otro, que no creo que tenga efectos políticos, porque si tuviera efectos políticos, la alianza PAN-PRI-PRD no estaría funcionando en términos de lo que estamos viendo en los mapas, de que son los resultados electorales. Entonces, la respuesta a la pregunta si el chapulinismo genera algún problema, no genera. En las elecciones de 2018, que el PAN y el PRD estuvieran asociados en la Ciudad de México, sí tuvo problemas. O sea, la gente sí estaba enojada, ¿no? Pero se fue acostumbrando una parte, sobre todo la asociada al PAN, ¿no? Ahora, muchos del PAN, ¿no? Cuando ven que la candidata que quedó en Tlalpan, cuando ellos votaron por el PAN, es del PRD, dicen, pues, ¿qué pasó? Y allí lo que tenemos es que las coaliciones o las alianzas generan mucho ruido y la gente no entiende que ya no estás votando por un partido, ¿no? Estás votando por una coalición. Entonces ahí es cuando dicen, oye, pero pues yo voté por, ¿no? Y no, pero, ok. Entonces, no sé si respondí las 3 preguntas adecuadamente. Sí. Gracias. ¿Alguien más? ¿A la 1? ¿A las 2? Se vale repetir. Bueno, yo sí tengo una pregunta rápida, porque ya me dijeron que de plano o nos vamos o nos vamos. Y no sé cuál, tenía 2, pero a lo mejor un poco para mantenernos en esta cuestión. A ver, ya hemos platicado más esto. Esta cuestión del clientelismo a mí me hace ruido, porque sí, como que tenemos un imaginario también, a partir de cierta perspectiva teórica de que el clientelismo es malo y está situado y ubicado a partir de la experiencia histórica del PRI y de la cultura política en México. Pero, y yo creo que sí en general, o sea, esto que dices tú, clientelismo y redes de organizaciones y demás, cómo de alguna manera puede uno comprender el tipo de comportamiento electoral como tú lo manejabas. Esto lo dijiste al principio, pero siento que después, en el transcurso, cuando nos mostrabas ya estos resultados y esta distribución geográfica sobre el asunto, ya se nos olvidó dónde estaba efectivamente digamos, la importancia o la fuerza, de alguna manera, de esta negociación, de este clientelismo en el resultado electoral específicamente. Yo creo que sí habría que pensar, yo estoy de acuerdo con Leticia totalmente, en el sentido de que ha habido clientelas con Morena, que que habría que pensar efectivamente quizá la posibilidad de que el PRI desapareciera, cosa que está muy bien, porque además eso va a implicar muchas cosas también en términos de cambios de cultura política en el tiempo, pero también creo que valdría la pena pensar efectivamente un tipo de clientelismo que no solamente está, digamos, enraizada o arraigada en las organizaciones de izquierda tipo Morena y demás, sino también en el PAN, también en este PRI reducido, también en este PRD que también va a desaparecer. O sea,
el problema del asunto del clientelismo es muy fuerte, porque incluso el propio PAN, cuando tenía el poder, o sea, contrató a priistas para que les enseñaran cómo hacer clientelismo. O sea, es impresionante ahí con Fox, con este otro, ¿no? Con Calderón y demás. Entonces, bueno, ahí hay una primera cuestión, pero también la otra es este análisis que hace el ENCOM, que la conoces, que me pareció muy interesante su texto, porque a pesar de que ella también viene de una visión, perspectiva crítica de izquierda y demás, planteaba el asunto del clientelismo en el sentido no solamente en términos negativos, digamos, sino en la posibilidad de encontrar precisamente espacios de negociación. Al final de cuentas tú estás negociando. Al final de cuentas la gente llega con una organización, la que ustedes quieran, grandota, chiquita o mediana, y negocias. ¿Y qué negocias? No solamente negocias el voto, negocias también su participación para apoyar una candidatura, digamos. Y entonces, esa organización, ¿qué dice? No, sí, ¿en función de qué? Pues en función de, o sea, ¿y qué me vas a dar? O sea, el objetivo de una organización es tener créditos para poder mejorar las condiciones de la tierra. Y si tú llegas y me dices, maestro, lo que pasa es que voy a vender tu tierra, entonces, no sea, con todo respeto, no te voy a apoyar. Entonces, si alguien me dice, sí, y yo te voy a dar créditos, pues entonces te apoyo. O sea, entonces allí hay una cuestión interesante y que tiene que ver además lo que decía Amir sobre la cuestión de las organizaciones intermedias, y ya me voy a callar porque si no vas a tener tiempo para responder. Pero solamente decir una cosa, hace 2, 3 días vi que organizaciones de izquierda informaron abiertamente, públicamente, y eran muchas organizaciones, las que están alrededor de la nueva Central de Trabajadores, el Sindicato Mexicano de Electricistas, de alguna manera tiene que ver con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación, a pesar de sus movilizaciones que está haciendo ahora, y demás, en donde plantearon su apoyo incondicional a Clara y a esta chava. Entonces tú dices ahí cómo entender eso, por el simple clientelismo y ya. Me parece que hay otros elementos ahí interesantes. Algunos que yo no dije. Porque yo no hablé de yo no hablé de clientelismo el día de hoy. O sea, entonces tienes razón en todo, porque yo ya coincido contigo en que hay una visión total y completamente moralina, ¿no?, de lo que es la estructura clientelar. Ahora sí, yo sí creo que también hay que diferenciar entre política y clientela, o sea, entre prácticas políticas y prácticas clientelares. Y yo creo que las prácticas clientelares siempre tienen como base relaciones anteriores a una elección, pues son relaciones que se establecen con base en relaciones personales, morales, de apoyo personal, de conocimiento, de identidades, de uniones, etcétera. O sea, hay algo que está allá atrás y eso es una relación clientelar porque en el momento en que esa relación, el que apoya, el que sostiene, etcétera, dice, ok, yo ya te di, ahora dame a mí para que yo ascienda, para que yo haga, para que yo tenga. Eso es una relación clientelar. O sea, ahora construyo yo una clientela, ¿no? Y entonces no es una relación moral, es una relación social. Bueno, esa es una. Y la otra, en todo lo demás, yo creo que tienes razón. Y si tú me preguntas por qué esas organizaciones pues están apoyando a Clara, pues porque son organizaciones políticas. No, yo no digo, o sea, no hay que confundir, que es lo que hacía una amiga nuestra, que escribió alguna vez un artículo sobre clientela, no hay que confundir ni política con clientela, ni viceversa. Hay que darles a cada una su espacio. Ahora, la clientela, yo nunca le he dado un valor moral, ¿no?
Y no es que en el PAN sí haya clientelismo, claro que hay clientelismo, pero yo no confundiría oferta política con clientelismo, son cosas diferentes. Es decir, yo no creo sostendría que en la del Valle, que ahí naces panista, ¿no? Sí. O no naces, o te va muy mal, ¿no? Si no fuiste al CUM, si no estás en Xola y Anaxágoras, o sea, si no estás en la del Valle, pues, o sea, pues, si no eres panista, pues, ¿de qué planeta vienes? Entonces, eso que pasa allí, ¿no? No es una relación clientelar, es casi una forma de vida, ¿no? Y o sea, la gente cree honestamente que pues Taboada y el PAN pues, les van a salvar, y además tienen los valores del PAN y los valores más retrógradas que tiene la derecha, pues, pero los tienen adentro, ¿no? No les tienes que dar nada, ya los traen, ¿no? O sea, ya traen esos valores y van a votar por el PAN, eso no hay problema. Entonces, bueno, eso no es clientela porque es cultura partidaria que ya está allí. Entonces, coincido todo lo demás. Por eso te digo, yo no he dicho lo que tú dices que he dicho, porque, o pareciera que yo he dicho algo que en realidad me sorprende, porque en todo lo demás coincidimos. Hay que diferenciar cultura política, clientelismo y acción política. Pues, si yo te ofrezco, oye, te voy a arreglar la calle, si alguien dice, oye, es que eso es clientelismo, no, o sea, pues que arreglen la calle, ¿cuál es el problema? ¿No? Pues no, o sea, sí, pues, toda la gente que los politólogos que ven en todo clientelismo, cualquier oferta política es clientela, están equivocados. Héctor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos, muy amables. Muchas gracias a todas y a todos por estar aquí con nosotros. Mañana empezamos a la 1:00 p.m. Hoy fue a la 1:30 por una cuestión extraordinaria, pero mañana sí a la 1:00 p.m, ¿verdad? Entonces, aquí los esperamos puntualmente. Gracias.